Vamos a ir con el caso número 2 y vamos a conectar más de dos resistencias diferentes. Entonces nos vamos con el caso número 2. Para el caso 2, ¿sí? Dice que son más de dos resistencias diferentes. Y para ello nosotros vamos a considerar un circuito serie. Si fuera un circuito serie, aquí voy a escoger de mi listado 3 resistencias. Ahora voy a escoger la 4, la 10 y la 6. Es decir, voy a escoger una resistencia 1, la cual voy a conectar en serie con una resistencia 2 y la cual voy a conectar con una resistencia número 3. Y los valores que voy a utilizar para este caso, dijimos que va a ser una resistencia de 1000 ohms. Voy a escoger una de 220 ohms y voy a escoger una de 330 ohms. Entonces mi fórmula me dice que para este particular caso, la R total o equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Es decir, la R total entonces es igual a 1000 más 220 más 330. Por tanto, la R total es igual a 1550 ohms. Es decir, la sumatoria de todos ellos. Pero si el caso fuera que estas tres deben conectarse en paralelo, entonces tendríamos que conectar la R1, por ejemplo, en paralelo con la R2 y esta en paralelo con la R3. Y los valores que tenemos para este caso sería R1, que es de 1000 ohms, R2, que es de 220 ohms, y R3, que es de 330 ohms. Entonces, aplicando la fórmula para este caso, que es la fórmula general, sería RT es igual a 1 entre 1000 más 1 entre 220 y más 1 entre 330. Lo que nos da un resultado de 1, al hacer la operación de cada uno de estos tendríamos punto es 1, 1, 2, 3 más 1 entre 220 nos da un valor de 0.00445 y al hacer 1 entre 330 nos da un valor de 0.003. Entonces finalmente la RT va a ser igual, al sumar estas cantidades nos va a dar 1 entre 0.01 más 0.0045 más 0.003 nos da un valor de 0.0085. Y esto finalmente nos da un valor de 117.64 ohms. 0.64 ohms. Entonces claramente vemos que también se cumple la resistencia menor de aquí es de 220 y nos salió 117. Vámonos con el tercero y último caso. Vamos a irnos con el tercer y último caso.
para concluir esta parte relacionada con circuito serie y paralelo. El tercer caso nos dice R's iguales. Vamos a tomar para este caso las resistencias iguales que tenemos. Tenemos 2 de 1000, vamos a agarrar 2 de 1000. O de 220, vamos a agarrar 220, 220 y 220. Tenemos 3 de 220, vamos a agarrar la de 220. Entonces vamos a suponer que tenemos 3 resistencias conectadas en serie. 1, 2, 3. La R1, la R2, la R3. Y que las 3 son de 220 ohms, 220 ohms, 220 ohms y 220 ohms. Por tanto, la fórmula dice que la R equivalente o total es igual al valor de una de ellas, que es 220, multiplicado por el número de ellas, que en este caso es 3. Y entonces la resistencia total es igual a 660 ohms. Que esto que tenemos aquí es lo mismo que si hubiéramos hecho R1 más R2 más R3, que para el caso es igual a 220 más 220 más 220, es decir, RT es igual a 660 ohms. Exactamente lo mismo. Pero si nosotros queremos conectar estas 3 resistencias en paralelo, estas fueron en serie, decíamos, este fue serie, pero si las quisiéramos conectar en paralelo, las resistencias nos quedarían de la siguiente manera: R1, R2, R3. Pero como las resistencias son del mismo valor, R1 es de 220, R2 es de 220 y R3 es de 220. Aquí la fórmula nos dice que la R total es igual al valor de la resistencia, que en este caso son 220 ohms, dividido entre el número de ellas, que es igual a 3. Según la fórmula eso nos dice, entonces nosotros tenemos que es 220 entre 3 es igual a 73.33 ohms. Ese es el valor de nuestra resistencia total. Ahora tenemos que aplicar el circuito mixto. Para el circuito mixto, vamos a intervenirlo en una siguiente sesión por la necesidad en donde vamos a involucrar todas estas fórmulas serie y paralelo para un circuito mixto, que sería la siguiente sesión.